Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita Hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a dar un me gusta a los videos que tenemos subidos en el canal y a suscribirse presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los videos que subimos cada semana. Allí encontrarán mucho material para seguir conociendo lo que es la doctrina espírita. Hola Giselle, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejo. También les damos nuevamente la bienvenida a esta charla que va a tratar sobre el tema de los hermanos, que pusimos aquí como ese prójimo más cercano que encontramos dentro del núcleo familiar, por supuesto también considerando a los padres. Pero en esta ocasión vamos a invitarlos para hacer la apertura de esta jornada de estudio, una oración. Los invitamos a todos a que puedan silenciar los pensamientos, apaciguar los sentimientos para encontrar un espacio de recogimiento interior en el cual podamos concentrarnos poco a poco, si lo deseamos cerrando los ojos y así poder sentir cómo nuestras almas van cambiando de sintonía, se van elevando y van entrando en contacto con esos espíritus buenos que se acercan en esta jornada. Y en nombre de Dios y del Maestro Jesús, les pedimos a ellos su amparo, su guía, su consuelo para nuestras almas. Le pedimos también la protección y la inspiración a través de cada uno de nuestros espíritus guías que seguramente se encuentran aquí presentes para guiarnos en estos estudios y poder sacar de ellos las lecciones más fructíferas y más necesarias para cada una de nuestras almas en estos momentos de nuestra vida. Agradecemos así por esta oportunidad de estar reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Bien, entonces como estamos en este eje temático que es tan interesante, el de la sociedad y la familia, vamos a darle continuidad justamente con el vínculo de los hermanos, que es esa bendición del renacimiento en esa constelación familiar, ¿no? Que constituye una providencial oportunidad de crecimiento espiritual y una conquista de valores ético-morales que son muy buenas. Esto nos dice Juana de Ángelis en ese libro maravilloso, justamente titulado Constelación Familiar, psicografiado por Divaldo Pereira Franco. Y nos dice además que los procedentes casi siempre de esas experiencias diferentes, los espíritus que se agrupan a través de los vínculos biológicos bajo el mismo techo, disfrutan de la valiosa concesión del amor a fin de alcanzar el ajuste indispensable para el equilibrio que les falta, debido a los comportamientos deplorables que se permitieron en existencias pasadas. Qué importante esto que nos trae aquí Juana, invitándonos a que tenemos que tener en cuenta que ya que sabemos de aquel fundamento, de aquella base central de lo que es la doctrina espírita, la reencarnación, vemos que hay deudas del pasado y que en esta vida reencarnatoria, esos seres se vuelven a reunir en el vínculo familiar. Y cuando una familia reúne hijos que se entienden y se aman, consiguen disfrutar de una incomparable misericordia celeste, a fin de que puedan trabajar en favor de una sociedad armónica, identificados por ideales superiores en los que trabajaron con anterioridad, vuelven a experimentar la unión fraternal en el mismo clan, con el fin de que la jornada terrestre sea coronada de realizaciones superiores. Y este es el objetivo que van a tener estos hermanos y estos padres, ¿sí? Para que puedan justamente ajustar, reequilibrar esas vidas espirituales justamente allí en el vínculo familiar. Mientras tanto, las reencarnaciones difíciles en el mismo grupo consanguíneo
constituyen una oportunidad poco común que favorece el perfeccionamiento espiritual en el refugio doméstico, donde se suavizan las imperfecciones y se eliminan las desigualdades morales de sus miembros. Ya desde la infancia se pueden percibir las afinidades existentes entre los hermanos, a través de los afectos reinantes o de las animosidades que se expresan por medio de peleas, agresiones continuas, de los apodos deprimentes con los que se ofenden y de las actitudes de mala voluntad que demuestran sin motivos justificables. Y tenemos que tener en cuenta que es natural que a medida que se estructuran y avanzan los procesos biológicos, las agresiones puedan significar la necesidad de llamar la atención. Una manifestación de celos por inseguridad emocional, reacciones psicológicas de conflictos que puedan estar en etapa de surgimiento. Y no obstante, esos comportamientos son pasajeros en caso de que no se arraiguen odios anteriores, generando dificultades en las futuras relaciones. Entonces ahí vemos que nos encontramos con vivencias del pasado que pueden resurgir en esta encarnación. Esos odios acumulados, esas cuestiones inconclusas y esos reproches que pueden estar surgiendo allí en algo que parece insignificante, como es por ejemplo un apodo, un insulto, un celo, inseguridades emocionales que puedan surgir, reacciones psicológicas. Nos dice Juana de Ángelis que tenemos que estar muy atentos los padres, muy atentos. Y las actitudes poco amistosas y continuas ponen en evidencia sentimientos poco felices, que aún no fueron superados y que brotan del inconsciente, como venganza por los acontecimientos desdichados del pasado. Entonces allí es donde la vigilancia de los padres, especialmente en ese periodo, se vuelve indispensable a fin de trabajar en favor de la armonía y de la comprensión de todos. Nadie ignora que hasta cierta edad el niño no sabe amar, solo le gusta ser amado. Es la llamada fase captativa en la que él vive con los ojos fijos en todo lo que le pertenece, demostrando desagrado siempre que se sienta amenazado de perder algo que tenga que prestar o deba compartir algo suyo. Es aquí donde comenzamos a abordar justamente este tema de los celos y la rivalidad entre los hermanos. Ciertos autores verificaron tales reacciones en el niño desde muy corta edad. Uno de ellos observó a un niño de 7 meses llorando y agitándose al ver a la madre aproximándose a otro bebé. Otro describe el caso de un niño de 10 meses que al ver a la madre besando al padre, se agita e intenta meterse en medio de ellos. Y con un poco más de un año, si el niño rechaza el biberón o la sopita, basta que la madre los ofrezca a otro niño para que él se vuelva atrás en su gesto de repulsa. Si otro niño coge uno de sus juguetes o viste una ropa suya, se muestra enfurecido. Lo que es de él es solo de él. Y es que todo niño es egocéntrico y demuestra una tendencia a creer que el mundo existe en función de su persona, que todo debe pertenecerle con exclusividad, incluso la madre, y más tarde también el padre. Esto, que hasta cierto punto es natural, pues el egoísmo es un rasgo característico de la psicología infantil, cuando excede los límites de la normalidad, pasa a constituir un serio problema, pues genera el celo infantil patológico, uno de los grandes factores de perturbación de la vida familiar. Los celos son un sentimiento angustioso de inseguridad. Su efecto inmediato es el sufrimiento del niño, que juzga haber perdido el amor de la madre,
del padre o de ambos, en la suposición de que ellos prefieren dárselo a un hermano o hermana. Secundariamente, los celos infantiles podrán causar también a largo plazo una serie de malas consecuencias, entre otras la ausencia del sentimiento social, volviéndose incapaz de interesarse por la suerte ajena. Y ante ese cuadro, que a veces llega a ser dramático, una primera pregunta debe haber acudido a la mente de los presentes, que aquí estamos. Si esa es la repercusión, ¿no sería preferible que el niño no tuviese hermanos? Y esto es en absoluto que no. Es bastante ventajoso que el niño tenga hermanos. Esto es así, porque él se destina a vivir en sociedad y, como se sabe, la vida en un mundo competitivo como el nuestro es una lucha y quien no haya sido preparado para ella, de seguro fracasará. Está claro que este ensayo solo podrá ser hecho en oposición a alguien cuya fuerza no sea demoledora. Hermanos y hermanas, son ellos los mejores compañeros para tan importante aprendizaje. Vamos a ver ahora algunos puntos que son muy importantes. Y es conviviendo con los hermanos que el niño aprenderá las siguientes cosas: a controlar sus impulsos, a soportar leves injusticias, a ser contrariado en sus deseos, a hacer pequeños sacrificios, a tener en cuenta los derechos ajenos, a compartir sus cosas, incluso el afecto de los padres, preparándose así para ser un elemento bien ajustado en el medio social. La función esencial de los hermanos y hermanas es, pues, ocasionar la mejor socialización posible del niño, enseñándole a conquistar su lugar en medio de los otros, respetando el lugar de los otros. Es despertar en él la capacidad de ver, oír y amar al otro, desarrollando en sí mismo el sentimiento de fraternidad. Y concordando en que es beneficioso para el niño que él tenga hermanos, sería oportuno que examinemos ahora cómo deberían actuar los padres para que la rivalidad fraternal, a pesar de sus aspectos desagradables, dejase de ser un mal para constituirse en un elemento de gran utilidad en el proceso de formación de la personalidad de los hijos. Y la represión sistemática de cualquier hostilidad entre hermanos, practicada por ciertos padres, con el pretexto de garantizar la buena educación de ellos y la armonía en el hogar, lejos de ser una medida aconsejable, generalmente apenas lleva a la disimulación o a la transferencia de la agresividad así contenida. Entonces vemos que muchos papás o mamás, o a veces ambos, llegan al centro espírita y nos hablan de estas dificultades que se encuentran justamente con esos niños, con esos adolescentes, con esos hijos que han dejado ya el hogar para formar su propia independencia, que han dejado ya el hogar y se encuentran unas rivalidades atroces. Sea en cualquiera de esas etapas en las que los padres se encuentren, nosotros tenemos que brindarles justamente allí la contención, el consuelo a esos papás que llegan desesperados. Obviamente que va a haber muchas posibilidades para esos papás que tienen a esos niños en la tierna infancia, porque hay mucho todavía para recorrer ese camino de educación, de aprendizaje, y donde justamente todas las propuestas que tiene la doctrina espírita es para esa transformación moral que podrá brindar a la familia un gran apoyo. Y espiritualmente será una gran contención. Ya se empieza a dificultar el problema cuando llegan los casos con padres con hijos adolescentes, donde ya ahí hay que solucionar problemáticas que ya están arraigadas. Y ni que hablar
con hijos adultos. Pero no hay que perder la esperanza. Porque nosotros hasta el último día de nuestra encarnación, como padres, tenemos que hacer el esfuerzo para poder ayudar a ese hijo a que encuentre el camino recto, para que pueda progresar, para que pueda hacer esta encarnación muy útil. ¿Sí? Entonces, esto tengamos en cuenta, que no tenemos que perder la fe, ¿sí? No tenemos que perder esa esperanza, pero tampoco podemos poner toda esa cuestión de fuerzas y de creencias, en tanto en la fe como en la esperanza, sino que también tenemos que ponernos manos a la obra en esforzarnos para trabajar y acompañar a esos hijos. Así que en la tarde del día de hoy vamos a estar analizando justamente estos temas. Vamos a estar viendo cómo son esas cuestiones de las actitudes, el carácter, esa personalidad de cada hijo, porque cada hijo es distinto. Entonces vamos a ver cómo los padres actúan con un hijo difícil como con un hijo dócil. Lo importante realmente es que los padres sepan ejercer bien su papel de integradores, dividiendo su atención entre todos, amando personalmente a cada uno, construyendo y reconstruyendo a cada instante eso que es tan importante, que es la unidad de la familia. Qué rol tan importante ese de los padres, que vamos a resaltar aquí esta palabra de integradores. Cuando los hermanos tienen en el hogar un ambiente así, verdaderamente educativo, la rivalidad desaparece poco a poco, se va transformando en amistad y en cooperación. Y si es posible alcanzar ese punto, pueden entonces los padres sentirse realizados de haber cumplido una parte de su importante misión. Y nos vamos a apoyar en el libro de los espíritus, en la pregunta 774, donde los espíritus superiores dicen a Kardec que hay en el hombre algo más que necesidades físicas, que es que hay una necesidad del progreso, y para el cual son necesarios los lazos sociales, y los de la familia los estrechan. Fíjese qué importante esto, ¿no? Porque hoy la sociedad, la vida moderna, ya lo hemos dicho en emisiones pasadas, está como bastardeada la familia, no está teniendo un buen concepto, no está bueno, dicen muchos jóvenes, casarse o mantener un vínculo familiar, sino que la vida es más solitaria. Hasta se habla de parejas con distintas menciones, podemos escuchar el poliamor, el vivir con la pareja con camas separadas, con cama fuera, en fin, tantas menciones que le ponen y títulos y variantes, y de lo menos que se está haciendo es hablar de la familia. Y fíjense en este último tramo de esta pregunta que hace Kardec a los espíritus superiores. He aquí por qué los lazos de familia son una ley natural. Dios ha querido que los hombres aprendiesen así a amarse como hermanos. Entonces el medio para que seres espirituales puedan justamente aprender, reconciliarse, reequilibrarse de viejas deudas del pasado, para poder aprender, para poder encauzar su vida espiritual a través del progreso, es la familia. Y está dentro de las leyes naturales de Dios. Entonces, si nosotros queremos hacer una mirada al costado y decir, yo no tengo nada que ver con la ley de Dios, es nuestra elección. Pero tarde o temprano vamos a tener que dar cuentas de esa elección. No estamos librados. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuando uno habla y cuando uno toma una decisión, después se tiene que hacer cargo.
después se tiene que hacer responsable. Entonces, podemos hablar por ignorancia, pero qué bueno que estamos hoy aquí reunidos. Qué bueno que hoy entré por YouTube, me interesó este tema, me puse a escucharlo y me estoy encontrando con sorpresas que desconocía. Bienvenido sea. No es casualidad. No hay cuestiones al azar. Era el momento en que tenías que encontrarte con este tema. Y bienvenido si vamos conociendo cada vez más, nos vamos introduciendo en todas las verdades espirituales que nos revelan los espíritus, tanto del mundo espiritual como de este mundo material. Esa es la invitación de la doctrina espírita, que esta propuesta pueda conocer la mayor cantidad de personas posibles. ¿Para qué? Para que se termine la ignorancia. Para que todos empecemos a tener ese verdadero poder del conocimiento que nos hará libres. Se cuenta que la eminente educadora italiana María Montessori, cuando fue consultada sobre en qué época se debía comenzar la educación de los hijos, ella habría contestado que los futuros padres deberían comenzar a prepararse y a trabajar emocionalmente para saber cómo orientarlos 20 años antes que los hijos nacieran. Realmente, la tarea educativa exige cuidados especiales y mucha constancia, sin limitarse a actitudes momentáneas, emocionales, a chantajes y dudosos métodos. Esa tarea apoya sus bases en el amor y en el cariño, en el orden y en el respeto que deben existir entre los educadores y los educandos, de forma tal que se puedan establecer los vínculos de confianza y de afecto para alcanzar el éxito de los objetivos. Y esto que estaba mencionando justamente María Montessori, parece algo que decimos, bueno, pero ¿por qué darle tanta importancia a la disciplina, al orden, a las cuestiones morales? ¿Por qué tengo que dedicarle todo ese tiempo? Yo lo crío a mi hijo que sea libre, que sea feliz. ¿Pero qué significa ser feliz? ¿Qué significa darle libertad a alguien que recién está dando sus primeros pasos? Yo creo que tenemos que tener un criterio. Y ese criterio es no tan solo luego de haber encontrado a esa pareja que nos enamoramos o que tuvimos la oportunidad de formar esa unión y que luego de esa unión viene el hijo o la hija y que son una sucesión de consecuencias que nosotros decimos, bueno, está bien, tengo un hijo, tengo dos, tengo tres, puedo tener muchos hijos. Pero traer un hijo al mundo puede resultar sencillo. El tema es criarlos, educarlos, transmitirles conocimiento, transmitirles la posibilidad y la contención para las distintas situaciones que se van a encontrar una vez que dejen el hogar maternal y paternal. Ese es el gran desafío. Entonces vemos que no es tan al libertinaje, a la cuestión de decir, estamos en tiempos donde ya los niños hacen las cosas porque son muy inteligentes y se manejan solos. No. Tenemos que ir acompañando a esos niños. Y nos dice Divaldo, de que estos niños que están reencarnando en el mundo son niños que vienen con un gran progreso intelectual. Pero ese progreso intelectual viene acompañado de un gran déficit moral. Entonces,
Ahí es donde los padres de hoy tenemos que hacer mucho énfasis. Pero obviamente, nosotros también tenemos déficits morales. Entonces, tendremos que estar esforzándonos doblemente. Porque primero nos vamos a tener que reeducar nosotros mismos para después poder educar a esos hijos tan amados. Pero vale la pena, ¿no les parece? Y ahora vamos a tocar un tema que es crucial porque muchas veces nos preguntamos cómo lidiar, cómo hacer para ir subsanando estas cuestiones, ¿sí? Por eso decimos que de esta manera corresponde a los padres la saludable convivencia con los hijos, señalarles las imperfecciones morales y la agresividad especialmente entre ellos, corrigiendo esas manifestaciones a través del diálogo, con paciencia y ternura y sin ceder en la decisión o consentir con el comportamiento negativo. Muchas veces, debido a la irritación y el cansancio, recurren a la reprimenda igualmente perversa a través de castigos físicos o disciplinas morales humillantes, que motivan el recrudecimiento de la animosidad entre hermanos, que no saben interpretar la actitud injusta y transfieren culpas y responsabilidades de los unos a los otros. Por eso aquí nos resultó muy interesante esta guía, estos pequeños consejos que nos proponen acerca de cómo calmar esos celos infantiles. Y los indicios típicos de comportamiento de un niño celoso son por demás conocidos para que necesitemos describirlos. Hay veces que creemos que las cuestiones son de fácil lectura o fácil identificación, pero a veces lo más obvio pasa desapercibido. O como creemos que ya lo sabemos distinguir, lo dejamos como un problema sencillo o menor. Y allí está ocurriendo justamente el germen de la problemática que nos va a causar graves dolores de cabeza en el futuro. Y vemos que, no obstante un ligero resumen de la sintomatología de los celos infantiles, podrá ser de alguna utilidad a los marineros que hacen su primer viaje. Helo aquí que no quieren alimentarse, llorar sin ton ni son, chuparse el dedo, comerse las uñas, reclamar el biberón, cuando ya comía en el plato, o orinarse en la ropa, o en la cama después de que ya fue aseado y querer ayudar para vestirse. En fin, podemos tener infinidad de indicios en los cuales tenemos que prestar atención. En los casos de procedimiento regresivo, los padres deben mostrarse comprensivos y atenderles una y otra vez, pero después han de hacerles reconquistar el progreso adquirido, para lo cual bastará un poco más de cariño y ayudarles a comprender las ventajas del crecimiento. En la infancia, los celos pueden conducir a la deshonestidad, a la intriga, al aislamiento, a la mentira, a los melindres, a la rebeldía, a la tristeza, al desinterés por el estudio, a la falta de apuro en el vestirse y a otros tipos de chantajes afectivos, casi siempre inconscientes, buscando llamar la atención de los padres para sí. La raíz de los celos no es la maldad, es el sufrimiento. Por tanto, no deben ser tratados con rudeza, sino con bondad. El niño celoso debe poder expresar su hostilidad, ya que eso le libera de sus angustias, pero dentro de ciertos límites. Por ejemplo, no se debe tolerar la falta de respeto a los derechos del bebé, como cogerle los juguetes, hacer ruido para despertarle, etc. Pero tampoco dejarlo que golpee, que muerda o cosas así. Y parece no ser difícil atinar con los celos entre los hermanos,
Los padres idolatran al primer hijo y le dan todo, haciendo de él un reycito tiránico y caprichoso. Entonces, ¿cómo no habría de sufrir un terrible impacto al ser destronado por el segundo niño? Por lo tanto, se hace necesario actuar con mucho tacto para hacerle soportar la coexistencia sin que sienta que el otro sea un intruso o un competidor indeseable. Y veas el caso de aquel muchachito que al asistir al trajín de la familia alrededor del hermanito recién nacido y preguntando sobre dónde creía mejor colocar al recién nacido, este niño respondió: en el basurero. ¿No? Para nosotros que somos adultos decimos, es un criminal ese niño, pero no, es una actitud de autodefensa. Ese niño está sufriendo, ese niño se ve impedido justamente de poder controlar la situación que hasta unos días antes él era el rey de la casa, porque así lo hacían sentir. ¿Quiénes? Sus progenitores, sus padres. Entonces, los niños actúan en consecuencia de las acciones de sus padres. Entonces, tanto los defectos como las virtudes de ese niño están justamente siendo educadas por esos padres adultos. Muchas veces son los propios padres o parientes los que, ignorando los males que causan al primogénito, le destruyen la seguridad afectiva de la que tanto necesita, diciéndole: acabas de perder el trono, o vas a perder el trono. Ahora te vas a quedar sin tu mamá, pues ella no va a tener más tiempo para ti, solo para el bebé. Qué locura, ¿no? Que tan frecuentemente se emplean estas frases que muchas veces para los adultos resultan graciosas, pero si nos pusiéramos a la altura de ese niño que posiblemente esté sufriendo de celos o de inseguridad por la llegada de ese nuevo miembro de la familia, no medimos las consecuencias que estas frases pueden tener en esa psiquis infantil. Es una buena costumbre que cuando un nuevo hijo esté por llegar, los hermanos sean entonces preparados para recibirlos. En la idea de un niño, el amor de los padres sería como una barra de chocolate. Si se divide, queda menos para el dueño. Se debe, pues, hacerles entender que el hermanito no va a quitarle nada a nadie, pues en el corazón de los padres hay suficiente amor para todos. Y si impusiese alguna alteración necesaria en el hogar, como la mudanza del hijo mayor para otra habitación, es mejor que ocurra antes de la llegada del bebé, para que esa medida no sea interpretada por él como una disminución de cariño. Entonces, esto que nosotros creemos que decir, ¿para qué ser tan previsores? ¿Para qué estar evaluando cuestiones que van a suceder indefectiblemente y que van a estar juntos? No podemos dejar tan al azar, volvemos a decir, o a la buena de Dios, y que como estamos en la misma familia, todos tenemos que compartir y todos tenemos que estar. Cada uno de los integrantes de la familia tiene una personalidad distinta de la otra. Entonces, tenemos que estar atentos a cada uno de ellos. Y por más atento que se esté, y por más cuidadosos que se tomen, parecen imposibles de evitar los celos entre hermanos, pero se pueden reducir las tensiones. Y aquí que algunas actitudes y medidas que la experiencia señala como eficaces en este sentido, los vamos a ver ahora. Por ejemplo, compensar los mayores cuidados y al mayor tiempo dispensado al bebé, concediendo al hijo más crecido redobladas atenciones y cariños, tales como guardar un dulce solo para él y consentirlo más a menudo. Otra, por ejemplo, es la de evitar de dar de mamar al recién nacido en la presencia de ese niño que está allí y que todavía no comprende la situación.
Y hay veces que el niño puede tener ya sus 6, 7 años y aún se pueden estar presentando los celos, ¿sí? O un niño un poco más grande, donde no demuestra verbalmente ni con acciones todos sus berrinches o sus celos, pero las mantiene en silencio, en su interior. Entonces ahí también tenemos que estar atentos. Otra buena propuesta sería procurar interesarlo en el papel de protector del menorcito, envolviéndolo en las tareas y cuidados de su baño y en las providencias para que haya silencio mientras él duerme. De esta manera se puede ir integrando el niño perfectamente en las tareas que atañen a ese nuevo ser que llegó a la familia y aprender así, mediante la práctica de estas tareas, a amarlo y sentirse importante en ese rol como hermano dentro de la familia. Y también tenemos que considerar, valorar la ayuda indispensable que él le da a la madre en esas ocasiones. En los momentos agudos de los celos, en vez de pedir su colaboración, procurar distraerlo, jugar con él, contarle historias, por ejemplo, mientras la mamá va asistiendo al bebé que necesita mayor atención. También podemos, al cuidar y al atender al bebé, conversar con el mayor, recordando episodios de su primera infancia, para que se convenza de que fue objeto de las mismas atenciones maternas y a su vez, mediante esta práctica, recordar hermosos momentos. Y otra consideración más que podemos tener es como, por ejemplo, por la noche a la hora de dormir, repetirle cuánto se le quiere. Que esto actúa como un bálsamo, curando las heridas de la duda y de la inseguridad. Porque todos estamos ansiosos y necesitados del amor. Estamos en este mundo para aprender a amar. Y en esa tierna infancia, ese espíritu está pidiendo a gritos que su mamá, su papá lo amen, que le den un beso, que lo abracen, que le toquen la barriga y jueguen un momento y que los hagan reír. Esos momentos de fraternidad, de amor, son los momentos que no se van a olvidar jamás. Y vamos a compartir una frase bellísima del Espíritu de Emmanuel, psicografiado por el querido Francisco Cándido Xavier, donde nos dice que ampara los corazones enfermizos y frágiles que te acompañan los pasos. Si plantas el bien en ellos, el tiempo, en el instante oportuno, se incumbirá de la germinación, del desarrollo, de la florescencia y de la fructificación. ¡Qué bello! Fíjense en esta hermosa frase que nos trae el Espíritu de Emmanuel, cómo puede resumir todo de lo que estamos hablando. Nos toca el corazón, pero también nos toca nuestra conciencia, para que nos pongamos manos a la obra. Y es bueno abrir los ojos, es bueno uno recapacitar y decir, tengo todavía tiempo para poder hacer las cosas bien. Puedo ayudar a mi hijo, a mi hija, darle amor, acompañarla, a poder rectificar esos defectos. Porque los padres vemos donde nuestros hijos tienen esas imperfecciones morales, vicios, y hay que ir ayudándolos a que corrijan de pequeños, ¿sí? Y si nosotros nos encontramos imposibilitados, porque volvemos a decir, nosotros también somos imperfectos como padres, como seres humanos, entonces tenemos que pedir ayuda, ¿sí? Al personal de la salud, a un psicólogo, una psicóloga, que nos ayude a poder hacer justamente esos espacios de charla, esos espacios donde tal vez con una psicopedagoga, ¿sí? Que hay niños que tal vez se encuentran con algún déficit de aprendizaje
Y nosotros le decimos, sos un burro, ¿por qué no estudiás? Y tal vez le está costando porque hay algo que nosotros no vemos y que un profesional de la salud sí puede encontrar. Y nos puede dar una mano, nos puede ayudar. Por eso recordamos que el amor revestido de bondad y sin complicidad culmina por suavizar los resquicios del odio, y al ofrecer la concesión de la amistad que se inicia, favorece el entendimiento y la tolerancia. El ejemplo de unión y de respeto entre los padres también se transforma en equilibrio y base de seguridad para los hijos, aquellos que se presentan como hermanos en la experiencia evolutiva. Esos hermanos, por lo tanto, son aprendices de la vida que forman el pequeño grupo social, comienzo de la sociedad ampliada en la cual serán invitados a vivir en el futuro que aguarda. Se comprende que haya diferencias de opinión y de expresión, de intereses y de conducta entre los hermanos, lo que no debe dar lugar a las constantes peleas y desentendimientos que predominan invariablemente en las familias que se desorganizan. Y por una razón de afinidad que resulta del amor de otras existencias, la doctrina espírita nos habla justamente de eso, ¿sí? Nos trae esta realidad, estas verdades, para que nosotros estemos atentos. Porque si uno dice, bueno, yo me estudié el libro de los espíritus, hice el curso de doctrina espírita, fui al centro espírita, me enseñaron, bueno, pero hay que ponerlo en práctica. Hay que llevarlo a la vida. Y esto es donde nosotros tenemos que hacer foco. Tenemos que entender que estas enseñanzas son para ponerlas en práctica. Ese conocimiento nos va a ayudar. Y puede que reaparecer la tentación de la preferencia afectiva por un hijo que es gentil y bondadoso, compañero y amigo, en detrimento de otro que es esquivo, que es intratable y que es grosero. ¿Puede ocurrir eso? ¿Entre un padre y un hijo? Puede ocurrir. No obstante, a los padres les corresponde discernir con sensatez y no empeorar el tormento y la inquietud en ese hijo, que es emocionalmente trastornado y enfermo, al demostrarle preferencia por el otro y lo que genera resentimientos profundos y odios ardientes. Allí estamos generando una enemistad, ¿sí? Una ruptura de esos vínculos en el futuro de esos dos hermanos. El rol de padre pasa a ser trascendental. Y en el episodio bíblico, por ejemplo, y mitológico de la versión de Caín hacia Abel, la causa del fratricidio habría sido la preferencia de Dios, que aceptaba los sacrificios del segundo en detrimento del otro, irascible y despreciado. La elección merece una profunda reflexión, habiéndose convertido en un arquetipo que apela a la vigilancia de los padres en relación a los hijos. Por eso ahora vamos a ver y abordar, luego de ya haber analizado el tema de los celos y cómo tratarlos entre los hermanos, el tema de la rivalidad y cómo limitarla. Vamos a encontrar aquí algunos buenos consejos. Tanto como los celos, la rivalidad entre hermanos parece ser también inevitable. Pero en un mundo competitivo como este, en el que cada cual, como ya quedó dicho, tiene que prepararse para la conquista de su lugar bajo el sol, la rivalidad fraternal puede ser capitalizada en beneficio del desarrollo físico y psíquico del niño. Desde que los padres comprendan sus causas y sepan mantenerlas dentro de ciertos límites para que no degeneren odio. En efecto, el simple hecho de ser hermanos y habitar bajo el mismo techo no es suficiente para que dos o más niños se estimen. Diríamos más, justamente por eso, por tener que compartir las golosinas, las ropas, los muebles, la casa y principalmente los padres, es por lo que los niños de la misma familia se vuelven rivales y viven en conflicto. Entonces nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué hacer para conseguir que haya relaciones amistosas entre hermanos
y sus desavenencias y peleas que se vuelvan menos frecuentes. Y vamos a ver que hay varias cosas por hacer. La primera consideración es aceptar a cada hijo como es, con su sexo, su capacidad intelectual, su ritmo de desarrollo, en fin, sin idealizaciones prefabricadas. Y cada uno debe ser incentivado a desarrollar sus propias cualidades y no ser forzado a imitar a otra persona, con gustos y tendencias diferentes de las suyas. Entonces acá estamos viendo la individualidad del espíritu, ¿sí? De esa alma, lo estamos aprendiendo a respetar. Y ahí los padres van a tener la gran tarea santa de guiarlos y educarlos para que puedan conquistar virtudes. Si cada hijo supiese y sintiese que es amado por sí mismo, aunque sea menos brillante que él o los hermanos o las hermanas, les será más fácil aceptarlos y estimarlos. Entonces, es algo que parece una tarea difícil, ¿no? Estamos hablando de muchas cuestiones, pero vamos a ver una segunda consideración. Aquí encontramos que es importante evitar comparaciones. Nada irrita más a un niño que ser comparado desfavorablemente con otro. Peor aún si fuese de forma vejatoria. ¿Qué odio siente cuando le dicen, por ejemplo, ¿por qué no eres estudioso como Pablo? Mira qué preciosa libreta de calificaciones ha traído él. ¿Cuándo vas a aprender a cuidar tus cosas como tu hermano? ¿Por qué no dejas de ser perezosa y vienes a ayudar un poco como Cristina? No será de extrañar que el resentimiento producido por tales comparaciones se manifieste enseguida con insultos, bofetadas, disputas y otras agresiones de ese tipo contra los hermanos cuyas cualidades fueron alabadas. Las comparaciones solo son útiles cuando procuran valorar, como por ejemplo, mostrar al hijo mayor las conveniencias de que él ya sea grande y pueda pasear o ir a jugar con los amiguitos, mientras el bebé pasa el día entero acostado en la cuna, entre otras de este tipo. Y vamos a ver una tercera consideración, que tiene que ser imparcial esos padres, controlando sus sentimientos para no manifestar mayor afinidad y preferencias o prevenciones en el trato con los hijos. Y generalmente los padres niegan su favoritismo por este o aquel hijo, afirmando que solemnemente que para ellos todos son iguales. Pero es muy común que demuestren especial inclinación por ciertos encantos de la hijita, lo cual genera melindres en el hijo mayor, o por el contrario, que den a entender a la niña cuando les gustaría que ella fuese un muchacho como el hermano, lo cual podría menguarle la certeza de ser realmente amada por ellos. Y cuando, ante una gracia, cuyo autor no haya sido encontrado flagrante, exclama el padre o la madre: «Solo pudo haber sido Ricardo». ¿No estarán mostrando su menosprecio hacia él? ¿Cuántos de nosotros, a pesar de ser ya adultos o incluso encanecidos, no guardamos aún rencorosos recuerdos de las veces que fuimos tratados injustamente por nuestros padres, por habernos negado esto o aquello, mientras a nuestros hermanos todo les era permitido? La imparcialidad de los padres, si bien es muy deseable y necesaria, no puede tampoco ser absoluta. Jamás se conseguirá una distribución rigurosamente igual como si se repartiesen racimos de uvas. También habrá ocasiones en las que un hijo exigirá atenciones y cariños especiales en detrimento de los otros. Si cada hijo recibe habitualmente suficientes dosis de amor de los padres, incluso en los casos señalados antes, no habrá problemas, pues ni siquiera notarán tales diferencias. Y la cuarta proposición para que nosotros tengamos en cuenta
es cultivar una atmósfera cordial. Que esos padres estén al tanto de esa atmósfera en la familia, haciendo que los hermanos sientan placer de estar juntos. Y para eso los padres deben escoger inteligentemente, siempre que sea oportuno, un juego, una excursión u otra recreación, cualquiera que pueda interesarles a todos, por lo menos durante algún tiempo. Y cuando, debido a las diferentes edades, los deseos se muestran contrapuestos, la mejor manera es establecer un orden de atención alterna de sus preferencias a fin de que cada uno aprenda a conciliar sus propios intereses con el de los demás. De vez en cuando, principalmente cuando no se estén entendiendo bien, en vez de forzarlos a jugar juntos, lo mejor es permitir que lo hagan con otros compañeros de sus respectivas edades. Eso va a poner agua en el fuego y va a ayudar a que la sociabilización sea mejor entre todos. Compartimos ahora con ustedes otra hermosa reflexión del Espíritu Emmanuel, que nos dice que el equipo familiar en el mundo no es siempre un jardín de flores, y vaya que sabemos eso. A veces es una espina de preocupaciones y de angustias, reclamándonos sacrificio. Con todo, aunque necesitemos de firmeza en las actitudes para la moderación de la afectividad que nos es propia, jamás conseguiremos sanar las heridas de nuestro ambiente particular con el látigo de la violencia o con la componenda de la negligencia. Vamos a ver ahora que los hermanos deben aprovechar la oportunidad saludable para la convivencia edificante. ¿Sí? Es un espacio donde tienen que aprender a aprovecharlo, ayudándose recíprocamente y conviviendo con sentimientos de fraternidad y de respeto, aunque con dificultad para amarse en esa etapa inicial, y lo que se puede comprender. Entonces tenemos que ser tolerantes también, tenemos que dar tiempo, pero tenemos que trabajar, mantenernos activos, para que ese vínculo se fortalezca, porque ese vínculo, luego, cuando ya esos hermanos dejen la casa, es lo que los va a mantener unidos como familia. Y ese lazo es el amor que se sembró. Esos son esos frutos que ya están allí y que necesitan justamente dar el consuelo, dar la fortaleza para todas las vicisitudes que les tocan vivir, ¿sí? Ya como adultos, y en el apoyo uno al otro. Y de la misma manera, aquel que nace primero y adquiere experiencias vividas a través de los procesos naturales, está invitado a proteger a los hermanos más pequeños, más dependientes, ofreciéndoles cariño y asistencia. No es que estamos delegando como padres una tarea, nada de eso, sino que ellos han venido primero, ya han adquirido una experiencia y deben colaborar justamente como integrantes de la familia. A los padres está confiada siempre la tarea de estimularlo en esa conducta, pidiéndole ayuda toda vez que sea posible y valorizándola, por mínima que sea, de modo que él aprenda la solidaridad y la compasión, sentimientos nobles que debe el deber con el prójimo y el prójimo más cercano. De ese modo, en el hogar se encontrarán los recursos preciosos de la educación para la formación equilibrada del carácter y de la personalidad, que se prolongará por toda la jornada terrestre. Los padres son donantes genéticos de la forma, de algunas características anatómicas y fisiológicas, pero nunca de los valores morales. Con todo, es el espíritu el que imprime en las delicadas estructuras de los genes sus propias necesidades, con lo cual marca el futuro organismo a fin de poder cumplir el programa elaborado en favor del propio progreso. Si observamos a dos gemelos nacidos de una sola célula sexual, veremos que los valores morales y de comportamiento, salvo raras excepciones,
son muy diferentes, como se ha constatado también en niños siameses interdependientes entre sí que a veces se odian. Cuando los hermanos se dan cuenta de la obligación de la unión y consiguen superar las dificultades emocionales que existen en su relación, se predisponen de mejor forma para enfrentar los desafíos existenciales. La convivencia los hace madurar y establecen metas interiores de comprensión de los deberes al superar las antipatías, adaptándose a la estructura social donde son invitados a vivir. Y ese proceso de crecimiento emocional depende mucho de la educación familiar. Allí vemos en esa hermosa foto una familia numerosa, ¿no? De los ejemplos recibidos en el hogar, de las relaciones sociales, que sirven de modelos a imitar. Y si el entendimiento entre los hermanos biológicos se inicia en el hogar, la sociedad se regocija. Porque está en la familia en la cual la fraternidad tendrá para beneficio de todos sus miembros. A la educación moral le corresponde la gran tarea de trabajar con los hermanos rebeldes o incluso con los que son afines, preparándolas para dichoso ministerio en favor de la humanidad dignificada y justa del futuro. Los hermanos biológicos son de ese modo un campo experimental para modelar a la sociedad armónica, iniciada en el nido doméstico, en la constelación familiar y que termina en las relaciones generales. Así como el vínculo entre la madre y el padre va a trascender esta encarnación, esta vida carnal, así sucederá lo mismo con ese vínculo que fue forjado, que fue sembrado por los padres y por la unión de esos hermanitos que luego, como espíritus, se mantendrán unidos y abrazados en el camino inmortal de todos los espíritus que somos nosotros. Esta bella historia, este bello mensaje que hemos compartido, estas enseñanzas, todo este conocimiento nos permite a nosotros fortalecernos para poder emprender este viaje donde estamos todos vinculados. Vamos a hacer referencia de los libros de consulta que nos han permitido justamente presentar este bello material del día de hoy. Tenemos el libro de los espíritus, el Evangelio según el Espiritismo, el Consolador de Emmanuel y psicografiado por Francisco Cándido Xavier, y La vida en familia de Rodolfo Caligaris. En este clima de suma elevación y de grata emoción, vamos a hacer esta oración en conjunto para culminar este encuentro de hoy. Vamos a invitarlos a todos nuevamente a que podamos unir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para dirigirnos hacia el Padre Celestial en ese estado de gratitud, de adoración, por las infinitas bendiciones que recibimos diariamente de Él. Y pedimos para que el Maestro Jesús y los espíritus buenos puedan ayudarnos día a día a tomar conciencia de la importancia de la familia, esa estructura en la cual se van forjando las almas como si fuera un crisol, porque allí van adquiriendo la templanza, la educación necesaria para luego salir a esa célula más grande que es la sociedad. Pedimos por eso que podamos día a día aprender a valorar los vínculos familiares, a estrecharlos, a honrarlos, a pulirlos cada vez más, porque de esta manera estamos aprendiendo a comportarnos como verdaderos cristianos, como verdaderos hermanos, ante un mismo Padre Celestial que es Dios, el Padre de todos nosotros, que nos va educando y reeducando a través de la
infinita cantidad de reencarnaciones por las que transitamos y siempre de la mano amorosa de nuestros hermanos mayores que velan por nuestra felicidad, dándonos amorosamente sus consejos, consolándonos cuando estamos tristes e intentando que alcancemos la paz, la serenidad, el equilibrio espiritual a través de esos consejos amorosos y de su presencia amorosa, siempre que lo solicitamos y lo llamamos hacia nuestro lado. Vamos así a dar gracias por todas las providencias divinas que recibimos diariamente, con tanto amor y, sobre todas las cosas también, a nuestro hermano mayor por excelencia, que es el amado Maestro Jesús. Que así sea. Que así sea. Vamos a invitarlos a leer las obras fundamentales de la doctrina espírita, el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio, el cielo y el infierno y la Génesis. Todos ellos son libros de obras fundamentales de la doctrina espírita y nos van a ayudar justamente a conocer todo lo que tiene que ver con nuestra espiritualidad, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Vamos a compartir una última frase del maestro Allan Kardec que dice: orad por último con humildad, como el publicano, y no con orgullo, como el fariseo. Analizad vuestros defectos y no vuestras virtudes. Y si os comparáis con otros, buscad lo que hay de malo en vosotros. Los invitamos a suscribirse a este canal para poder seguir difundiendo la doctrina espírita y así también invitar a otras personas a suscribirse y conocer todas estas enseñanzas hermosas que nos trae Allan Kardec y los espíritus superiores. También los invitamos a darle un me gusta a este video si es que así lo consideran. Aprovechamos para invitarlos este jueves a Jesús en el Hogar, el jueves a las 19 horas de Argentina, y están todos invitados, todos los hermanos de Latinoamérica, de habla hispana, de España, en fin, de todo el mundo. Están todos invitados. Así que les agradecemos a todos. Giselle, fue una tarde de mucho aprendizaje, un tema hermoso y bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos ustedes, a Dios y a Jesús, y nos vemos en una próxima emisión. Mucha paz.